Buenas noches, un saludo muy cordial a todos los afiliados y afiliadas de la APSE y a todo aquel público que nos está siguiendo en esta noche. Nuevamente estamos aquí con otro programa de Desde la Otra Acera. Hoy es una noche también especial, tenemos temas especiales para ustedes y tenemos las siguientes personas que nos están acompañando. Tenemos aquí con nosotros a doña Carmen. Ella es doña Carmen Cruz, ella es de la Asociación de Trabajadoras Domésticas. Y tenemos también al señor abogado Mauricio Castro, abogado laboralista, que está aquí acompañándonos también por medio del Zoom. Esperamos aprovechar mucho la presencia que ellos están haciendo por aquí y el aporte que nos pueden dar. Y aquí presente nosotros, el compañero Denis Solís, secretario general de la APSE, la compañera Sofía Guillén, economista y conductora del programa, y su servidora Saray Esquivel, presidenta de la APSE. Denis nos va a dar un saludito y seguimos con Sofía. Sí, buenas noches. Buenas noches a todos, a las personas que nos están siguiendo. Esperamos que los temas que vamos a tratar el día de hoy sean de gran utilidad para cada uno de ustedes y que sigan con nuestro programa. Bueno, igualmente agradecerles el espacio también y decirles que hoy vamos a hablar un poquito de un tema que nos interesa a todos y todas, independientemente de si nuestra cercanía al sector público, privado, no, a todos nos interesa aquí el empleo, el trabajo. ¿Qué va a pasar con el trabajo después del COVID? ¿Cuál es la Costa Rica que nos espera en términos del mercado laboral? Y precisamente por eso nos acompañan dos especialistas. Por un lado, Mauricio Castro, como bien decía doña Saray, y por el otro lado, doña Carmen. Muchísimas gracias por estar acá hoy presencialmente, y a Mauricio por sacar el ratito desde el Zoom. Y les comento, les adelanto que más adelante nos van a acompañar dos personas más por Zoom que nos van a comentar sus vivencias personales, uno desde el ámbito cultural, otro desde el ámbito de microempresario, porque acá hay diferentes vocerías hoy comentando la situación del empleo en Costa Rica. Acompáñennos después de este corte para que desarrollemos el tema. Bueno, y para empezar el tema de hoy que les comentaba es empleo en Costa Rica después del coronavirus. Quisiera que empezáramos viendo esta cápsula, la número 1, sobre datos de Costa Rica y América Latina. Porque es que vamos a partir de una realidad. La cosa no venía fácil antes del coronavirus y antes de la pandemia. Estos datos nos muestran que Costa Rica se posicionaba entre los países con más desempleo de la región en América Latina. Vean ustedes que lo sobrepasaba si acaso Brasil, pero que estábamos en el top de los países con mayor desempleo. Es una proyección que hace la CEPAL para los años 2018-2019. Es decir, antes de la pandemia ya teníamos un problema. Nosotros, que siempre nos hemos considerado una especie de supuesta Suiza centroamericana, bueno, los últimos años se nos ha deteriorado el empleo, se nos ha deteriorado la desigualdad, se nos ha deteriorado la pobreza. Mucho que reflexionar sobre nuestra posición en América Latina. Y la diapositiva número 2 de esta cápsula 1. Y además podemos ver en esta otra capsulita las diferencias en las brechas de género. No solo tenemos fuertes niveles de desempleo en Costa Rica, sino que además hay una diferencia muy marcada. En América Latina ser mujer de plano te lleva a entrar perdiendo. Si además sos joven, peor. Otros datos más que nos muestran el INEC que quisiera dejar comentado y ponerlo aquí sobre la mesa para el panel y los expertos que nos acompañan, es que además antes del coronavirus también había un creciente nivel de subempleo y de informalidad en el empleo. Es decir, no solo teníamos problemas de desempleo, faltaba trabajo, sino que además el empleo que existía casi la mitad era mala calidad. De cada 100 personas empleadas antes de la pandemia, casi la mitad, 46, trabajaban en condiciones de informalidad, sin contrato laboral, sin póliza de riesgos del trabajo, sin seguridad social, vinculadas a actividades que no tributan, y eso era antes de la pandemia. Y en medio de eso nos cae el coronavirus, pero ojo, problemas ya traíamos. Lo que sucedió fue que el coronavirus nos dejó verlos de una forma muchísimo más drástica y muchísimo más dura. Entonces empecemos comentando un poquito sobre esa Costa Rica laboralmente hablando antes del coronavirus. Mauricio.
Nada, muchísimos saludos, Sofía, Saray, Denis y doña Carmen. Gracias por invitarme acá a este programa de APSE. Sí, en efecto, cuando uno vuelve a ver la realidad costarricense, antes de toda esta coyuntura, lo que claramente se ve es que nosotros habíamos venido desarrollando desde mediados de la década de los 80 para acá y cada año empeorándolo, un modelo para unos grandes ganadores y que generaba una amplísima exclusión y condiciones muy difíciles para muchas personas. Entonces, cuando uno ve esos datos que Sofía comparte con nosotros, en efecto, uno puede decir, vamos a ver, casi la mitad de la población costarricense trabajaba antes del coronavirus en condiciones de informalidad. Ahora, cuando uno detalla un poco qué estamos entendiendo por informalidad, ahí se mezclan varias cosas. Ahí se mezclan las personas que básicamente se autoemplean, por ejemplo. Es decir, las personas que, habiendo sido excluidas de los empleos formales o más tradicionales y demás, se buscan su existencia, se buscan su vida, generan sus propias actividades económicas, muchas de ellas en la marginalidad, en micro y pequeños emprendimientos que tienen enormes dificultades. Pero no solo eso, además tenemos dentro del sector laboral, propiamente dicho, dentro de los trabajos asalariados, estrategias productivas de parte de las empresas que son muy diversas. Usted tiene las micro, las pequeñas y hasta las medianas empresas, muchas de ellas perdedoras del modelo, que vienen siendo dejadas de lado y sin apoyo y sin estrategias claras para el fomento productivo y el acompañamiento, y que también están un poco a coyó el partido, coyó el comido. Y entonces, claro, en ese contexto recurren a estrategias de informalización, de incumplimiento de derechos laborales, en alguna medida como estrategia de sobrevivencia y en alguna medida porque no les da la cobija para pagar la seguridad social, los riesgos de trabajo, el salario mínimo, etcétera, etcétera. Y luego ustedes tienen los grandes ganadores del modelo, las grandes empresas que también desarrollan estrategias productivas de descentralización, de subcontratación, etcétera, por medio de la cual de repente una gran empresa piñera subcontrata a una finca bananera y coloca un capataz como dueño de esa finca piñera que en apariencia no tiene ninguna relación con la gran empresa piñera, ¿verdad? Sino que es un problema de ese que trabaja en la informalidad, pero que en realidad es fruto de esa estrategia de tercerización, de subcontratación, de informalización del empleo. Y al empleo que tenemos, digamos, en condiciones de formalidad, si se quiere, además tenemos un segundo problema, que es no solo lo que los mismos datos de Sofía nos indicaban, donde claramente hay brechas muy importantes, históricas, y que se han venido agravando, por ejemplo, las brechas de género, o las brechas con relación a las personas con discapacidad, o las brechas de las zonas rurales versus el gran área metropolitana, todas esas brechas que existen, sino que además existe una gran brecha entre el dicho al hecho. Es decir, nosotros tenemos una legislación laboral, un código de trabajo que establece una serie de derechos y demás, pero muchas veces esos derechos quedan en el papel y las personas trabajadoras saben que una vez que se cierra la puerta de la empresa y el inspector de trabajo no está o no ha llegado, ya se fue y el asunto no está en los tribunales y además con una altísima represión sindical, entonces ahí a los trabajadores y las trabajadoras en los lugares de trabajo se les incumplen sus derechos laborales. Recordemos que el Proyecto Estado de la Nación había señalado que gran cantidad de los trabajos formales, en esos trabajos se les incumple la mayoría de los derechos laborales, fundamentalmente los que tienen que ver con costos de producción, con aguinaldo, jornadas extraordinarias y demás. Entonces, claro, tenemos una situación muy complicada a la que además le sumamos el desempleo abierto, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna, aquí llevábamos un modelo que realmente es un modelo con terribles impactos para la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas.
además rara vez hablamos de ese fenómeno de tercerización, de precarización, de informalidad. Suelen no estar en las agendas mediáticas, ¿verdad? Vemos que se habla de la reactivación económica, hablamos mucho de impuestos, de recorte al gasto, se hablan de un montón de cosas, pero pareciera que en la palestra pública no está el debate de generar mejor trabajo, no solo más, sino mejor. Y Mauricio decía algo fundamental, hay una brecha. Antes de la pandemia había una brecha entre lo que dice el papel, que son los derechos que deben cumplirse en Costa Rica, y lo que efectivamente se cumplía en Costa Rica. ¿Cómo ha sido esto para el sector público, Denis y doña Saray? Esta transformación, ¿cómo ha sido para el sector público antes de la pandemia, verdad? Bueno, antes de la pandemia y durante mucho tiempo, ¿verdad? Y ahorita con la condición que estamos en la forma de trabajar es complicado porque por esta actividad pues hay muchas situaciones que se están dando, que seguimos luchando, pero están como escondidillas, ¿verdad? Por ahí. Pero antes de esto, hemos tenido muchos procesos en donde hemos tenido que estar enfrentando, como el caso que nos dio con la huelga del 2018, ¿verdad? Un proceso en donde se nos llevó a rebajos salariales, o sea, no se llaman así, pero al final eso han sido. En este momento entramos este año con un proceso difícil de nominalización, efectos de la ley de fortalecimiento de las finanzas. ¿Qué es la nominalización? Es donde se pasó a que algunos componentes del salario ya no se pagaban porcentualmente, sino que se pagaban con un monto fijo. Como la anualidad pasó a pagarse un monto fijo, nominal, ¿verdad? Exactamente, un número nada más. Y un monto fijo que viene desde el momento en que se aprobó el proyecto de ley. No habían cálculos, no se sabía cómo iba a ser, se pensaba que era solo para algunos, pero resulta que al final se lo aplicaron a todos los trabajadores del MEP. En este momento estamos en el proceso que hay un incentivo ahí que se llama incentivo didáctico, que está sobre el salario total, pero se lo están aplicando solo al salario base, eso hace una diferencia. Y los salarios que están dando en este momento, si se le aplicara también ese incentivo, son menores a los que se recibieron a partir en el mes de junio del año 2018. O sea, es un rebajo en la práctica. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, a todo eso es que nos estábamos enfrentando y que ahorita, bueno, ya con la pandemia, ahí está esa situación que por esta cuestión de la pandemia y que nos ha mantenido así como que la gente está en otras, pero sí está viendo ese efecto en su salario. Bueno, y ahí hay que hacer una anotación muy importante para la gente que nos ve. Vamos a ver, esta es una vivencia desde una funcionaria pública, ¿verdad? De muchísimos años, además de trabajar en el MEP, desde la presidencia de la APSE, además, pero que hay que dejar clara una cosita, ¿verdad? Solemos creer, la gente, digamos, de a pie solemos creer que en la función pública todo el mundo gana millonadas, pero hay que dejar eso muy claro. Las dos planillas más grandes del gobierno central son educadores, el MEP, junto con el cuerpo administrativo del MEP, que tampoco es pequeño, y el cuerpo policial. Esas son las dos planillas más grandes de la función pública. Ninguna de esas dos planillas gana salarios de lujo, ¿verdad? Un cabo de policía no gana un salario de lujo, y tampoco un docente de primaria o de secundaria. ¿Qué gana un docente primaria o secundaria? No gana 5 millones de colones. Es decir, en la función pública sí hay privilegiados y privilegiadas. ¿Dónde están? Están sentados en la junta directiva de un banco público, muchas veces son puestos políticos, sí hay pensiones de lujo, ¿verdad? Sí hay privilegios, pero son los menos. La mayoría lo que tenés enfrente son policías, son maestros, secretarios, oficinistas, las personas de limpieza, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de que también en la función pública se ha ido deteriorando esa relación, claro, es que en los últimos años también ahí han empezado a ocurrir cositas que tal vez no se ven tanto, pero que ves que van poco a poco minando el salario. Denis. Sí, claro.
Bueno, ese es un tema en el cual podríamos dedicar varios programas, ¿verdad? Para poder desarrollarlo completamente. Porque se ha dado esta discusión, ¿verdad? De lo que es los privilegios en el sector público, como lo está comentando Sofía. Pero aquí tenemos que ver algo, ¿verdad? Es una campaña mediática que se ha iniciado, que se ha desarrollado, ¿verdad? A través de los medios de comunicación, en hacer creer que el sector público es un sector privilegiado. Estamos hablando de salarios, de pluses, e igual que el sector público no brinda un servicio eficiente, ¿verdad? Este es un discurso que se ha transmitido, ¿verdad? Especialmente a través de los medios de comunicación y que han hecho echar como en una lucha interna, ¿verdad? A lo que es el sector público y el sector privado. Esto va mucho tiempo para atrás, ¿verdad? Aquí tenemos que ver que los derechos, porque son derechos, no son privilegios, los derechos que ha mantenido el trabajador en el sector público ha sido a causa de las luchas históricas, especialmente que se ha dado en el sindicalismo en Costa Rica. En cambio, en el sector privado, prácticamente se ha erradicado el sindicalismo y se ha dado una persecución histórica, ¿verdad? A través de las décadas, en lo cual ser sindicalista en el sector privado es prácticamente prohibido. Es despido. Y Costa Rica, lamentablemente y vergonzosamente, hay que decirlo, es uno de los países en Latinoamérica que cuenta con menos y casi nulo el asunto de los sindicatos, ¿verdad? Que son los que han, a través del tiempo, desarrollado las luchas históricas para lograr los derechos de la clase trabajadora. Lo que sí sucedió en el sector público, ¿verdad? Que aquí hemos mantenido lo que es la parte sindical y por ahí hemos logrado mantener y esas conquistas históricas, ¿verdad? Que son esos derechos de los trabajadores. ¿Qué es lo que sucede? Que esta campaña mediática que se ha hecho en contra del sector público, lo único que está buscando es bajar al sector público al nivel en que está el privado, que ha perdido sus derechos a través de la historia, cuando lo que debería suceder más bien es ver cómo ayudamos a la gente del sector privado para que suba, ¿verdad?, lo que son sus condiciones, en sus derechos, y equipararlo, ojalá, con lo que es el sector público. Eso por ahí. Ahora, en estas campañas mediáticas, ¿qué nos han hecho creer? Bueno, como hablábamos anteriormente, las pensiones de lujo. Recordemos, por ejemplo, en el caso del magisterio, el gran golpe que sufren las pensiones del magisterio en 1995. Y hoy en día prácticamente los que nos estaríamos pensionando, ¿verdad?, con los regímenes que fueron creados posteriormente, nos pensionamos con porcentajes muy bajos. Y no conforme con eso, escuchamos, ¿verdad?, proyectos cada vez más fuertes, ¿verdad?, y más agresivos en contra del trabajador en general, ¿verdad?, con lo que es aumentar la edad, bajar el tope, aumentar las cuotas, ¿verdad?, que es algo totalmente en contra del sector trabajador. Hemos visto, ¿verdad?, también a través de los últimos años que otro de los ataques que ha existido en contra del trabajador es el congelamiento salarial, y tenemos que hablarlo. Anteriormente se utilizaba, o hay un acuerdo, ¿verdad?, de los aumentos de salario a través del costo de vida. Resulta que hay hasta acuerdos firmados. Últimamente, ¿verdad?, nosotros veníamos desconfiando hasta de la fórmula que se estaba aplicando, porque realmente la fórmula y el aumento que estaba recibiendo el sector trabajador no era el que estaba acorde al costo de vida, siempre era, uno lo sentía que era por debajo, ¿verdad? Le decían a uno, bueno, es que el costo de vida está en un 2 o un 4%, resulta que andaba del 10 o para arriba, ¿verdad? Y no conformes con esto, en los últimos años, prácticamente los aumentos de salariales se han hecho a través de decretos, en una forma nominal. Entonces ya ni siquiera es un 2% o un 1%, sino que es 1.500 colones, 3.000 colones al salario, lo cual prácticamente no alcanza, pero ni para el aumento de los pasajes, menos de la gasolina. Y sí tenemos que hablar, ¿verdad?, que hay ataques, ¿verdad?, en lo que es al sector público, en especial en lo que es salarios, y uno de ellos, tenemos que ver y decirlo, es la gran cantidad que tenemos que pagar en impuestos, ¿verdad?, los asalariados. Hablemos de impuestos directos o impuestos indirectos. El impuesto de la renta es un ejemplo. No es posible que al final de un año fiscal un educador termine pagando más impuesto de renta, digo un educador, puedo referirme a cualquier otro trabajador, termine pagando más impuestos de renta que una de esas grandes corporaciones. Hemos visto por ahí que televisoras que facturan publicidad terminan pagando menos que un trabajador público, lo cual es también muy, muy grave. Y podemos hablar también, digamos, de ataques a convenciones colectivas, ¿verdad?, que ha sido producto de las negociaciones de los sindicatos y las organizaciones a través de los tiempos. Entonces vemos cómo ha habido un ataque mediático, ¿verdad?, para debilitar el sector público, para bajar al sector público en vez de fortalecer el sector privado. Y esto es un ataque que se ha dado, ¿verdad?, de desprestigio, una campaña de desprestigio, tanto al trabajador como a las instituciones. Sabemos que esto es la excusa perfecta, ¿verdad?, va a ser ver que el servicio público es ineficiente, es malo,
que se hace ver muchas veces al trabajador hasta como ladrón, que no se merece ese salario. Y es un debilitamiento de esa imagen, ¿para qué? Para al final venir y justificar la privatización, la tercerización de servicios, la venta de activos del Estado. Y algo muy curioso, ¿verdad?, es que ese sector público que ha sido tan maltratado, ¿verdad?, que esa imagen ha sido tan deteriorada, resulta que en un momento de crisis como esta, es el que sale en la primera línea a dar la cara por este país. Y tenemos que hablar acá, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social, tanto deterioro que ha sufrido, sus empleados, ¿verdad?, tanto que han sufrido en rebajos y recortes salariales, e incluso empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social que producto del proyecto antihuelgas terminan siendo un servicio esencial y prácticamente le cercenan su derecho a la huelga. El ICE, y no podemos olvidar, ¿verdad?, lo que son los educadores, conserjes, guardas, todo lo que es la parte del magisterio, ¿verdad?, que en este momento está continuando con el proceso de educación para que no se detenga en Costa Rica y también está en esa línea, ¿verdad?, dando la cara por este país para sacar adelante esta situación del COVID. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, cómo la crisis del COVID ha venido un poco a desenmascarar y a traerse abajo ese montaje, ¿verdad?, y esa manipulación que se ha hecho de hacer ver al sector público como algo ineficiente, como algo que se le da una mala imagen, ¿verdad?, para echar a pelear a los sectores que no son del sector público, ¿verdad?, y trasladarle toda la culpa al sector público de la situación que está viviendo el país. Me parece que son elementos importantes de ahorita. Por ejemplo, tenemos un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que quiere tomar las anualidades del sector público, ¿verdad? Sí. Esto genera una confusión entre lo que es la pandemia y lo que es el salario de la gente, ¿verdad? O sea, como decía el compañero, se aprovechan de la circunstancia para otras cosas. Nos hacen ver como egoístas, como gente que no quiere compartir. Pero en este momento hay muchos compañeros que nos han manifestado que están preocupados por lo que van a tener que pagar, preocupados porque en sus familias, en casi todas las familias de los trabajadores de la educación, hay alguien que trabajaba en otro sector, el sector privado, y que en este momento no tiene salario, se quedó sin trabajo o se quedó con medio salario. Entonces, en todas hemos escuchado, ¿verdad?, bueno, la gran mayoría de las llamadas y los documentos que nos llegan, en donde la gente está en esta condición. Entonces, este compañero, este funcionario público está sosteniendo la economía de este país también, ¿verdad? Y también se encuentra en una condición molesta, preocupada, porque aparte de que ya se habló de que se iba que no se le iba a dar el aumento salarial, ¿verdad?, de este año, tampoco se le va a dar la anualidad de 2 años, y encima también tenemos la ley de empleo público. Claro. Entonces, son muchos elementos que en el programa pasado vimos cómo eso venía de un convenio, ¿verdad?, de un trato que hubo, porque ahí estaban los acuerdos, ahí estaban esos elementos. Entonces, no son cosas que están pasando porque sí, están pasando por algo. Pero lo que más indigna es saber qué está pasando en este momento, sí, en donde la gente está muy vulnerable. Donde más se necesita más bien tener ingresos certeros, ¿no? Y bueno, esta es un poco la visión desde la función pública, sobre todo de personas trabajadoras, ¿verdad? Porque, y rescato mucho lo que decía Denis, personas trabajadoras del sector público y privado no somos enemigos, que es un poco también lo que contaba doña Sara. Y claro, a lo mejor un familiar se te quedó sin trabajo, por ahí vos todavía sostenés un poquito, ayudás, metes el hombro. Pero hablemos también de cuál ha sido la situación del sector privado, porque el sector público se ha venido deteriorando, la persona trabajadora han venido deteriorando sus condiciones, pero el sector privado está en todavía peores condiciones. En este país hay sectores completos en la informalidad, hay sectores completos sin salario mínimo, sin cobertura a la seguridad social, y la mayoría son sector privado. Y no estamos hablando de mejorar la calidad del trabajo en el sector privado. Pasemos a ver la cápsula número 2 sobre un sector del que casi nunca hablamos, pero es muy importante y produce mucha riqueza: el trabajo doméstico remunerado.
Trabajo doméstico remunerado. Trabajo invisibilizado. Hay 100 millones de personas en el mundo que trabajan en labores domésticas o en trabajo doméstico. En Centroamérica el 14% de las mujeres trabajadoras lo hacen en este sector. Es decir, al menos una de cada 10 mujeres ocupadas en Centroamérica son trabajadoras domésticas. El 16% de todas las mujeres jóvenes en América Latina tiene como ocupación el ser trabajadora doméstica. Es importante tener en cuenta que porque el trabajo doméstico se realiza en hogares y no en lugares típicamente considerados como centro de labores, es por ello una de las ocupaciones más precarias y con mayores... Bueno, escuchábamos a la representación de la OIT del momento en el que fue filmado ese video, un video elaborado entre la Friedrich Ebert y Astradomes, la Asociación de Trabajadoras Domésticas de Costa Rica. Les cuento un poquito los datos del servicio doméstico remunerado en Costa Rica. Son cerca de 170,000 personas, la mayoría de esas personas mujeres, además. Hay personas en condición migrante, también hay mucha costarricense, hay de todo un poco. Rara vez les cubren el seguro social, ¿verdad, doña Carmen? Entonces, hablemos un poco de esas condiciones en las que ha estado un trabajo que normalmente ha sido invisibilizado, y aquí estamos hablando del remunerado, pero como bien me señalaba Denis fuera de cámaras, también está el no remunerado, el que no se paga en casa. Hablemos del remunerado, las trabajadoras domésticas en Costa Rica antes del coronavirus. Nosotras tenemos una ley en el 2009 que fue la reforma al Código del Trabajo, donde supuestamente teníamos ya los derechos ganados, donde eran 8 horas, el seguro social, horas extras y todo lo demás. Pero muchos empleadores, como nosotros somos una asociación y también tenemos bolsa de empleo, muchas veces nos llaman a pedir una compañera trabajadora doméstica, pero en el momento de que nos llaman, nos dicen, primero, no queremos una extranjera, queremos una costarricense. Segundo, no les vamos a pagar seguro. ¿Ya se lo dicen así? Sí, de una vez, sí, no les vamos a pagar seguro. Tercero, necesito que duerma en mi casa porque se tiene que levantar a las 5 de la mañana y tiene que esperar que lleguen mis hijos de la universidad para que les dé de comer, o sea, a las 9 de la noche. O sea, son tantas cosas que ya ellas vienen como poniendo sus leyes según ellas. Entonces, a mí me encanta la verdad recibir ese tipo de llamadas porque entonces le digo yo, primero disculpe, no puede decir que no le va a pagar seguro, porque ¿qué pasaría si usted llega a su trabajo y llegan y le dicen a partir de hoy usted ya no tiene derecho a seguro? O sea, todos somos personas y todos necesitamos ese seguro. Primero. Segundo, usted me dice que sale a entrar a las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde tendrían 12 horas, a las 9 de la noche serían 16. Eso ya pasó a la historia, ya la esclavitud terminó, gracias a Dios. Tenemos una ley donde fue la reforma al Código del Trabajo en el 2009, en el 2011 se adapta el convenio 189, que es a nivel mundial, que es donde viene a reafirmar todos esos derechos que hemos venido ganando conforme el tiempo. Entonces, la verdad, no tenemos ese tipo de compañeras que vayan a trabajar por algo de que, o sea, no es justo. Entonces, si usted dice que va a tener ese horario y alguna compañera se anima, tendría que ganar salario y medio como mínimo. O sea, si son 200,000, tendría que pagarle 300,000 colones, igual con sus tiempos de descanso. Entonces, muchas pues se han atrevido a decirme de cuándo las trabajadoras domésticas o las empleadas domésticas tienen derecho. Entonces, le digo desde que nacimos personas y hemos luchado por nuestros derechos también, igual que los demás trabajadores. No somos un sindicato, somos una asociación, porque la legislación, en toda Latinoamérica, todos los migrantes no tenemos derecho a ser parte del sindicato. Podemos afiliarnos a un sindicato, pero no ser representantes de un sindicato. Eso es en la Constitución política a nivel de Latinoamérica. Pero bueno, ok, nosotros somos una asociación, pero sí tenemos alma y espíritu de sindicato porque hemos peleado y hemos luchado y hemos alcanzado a poder cambiar toda esa realidad que es a la que nosotros ahora hemos podido llegar a alcanzar. Y eso era antes del coronavirus. Imagínense ahora con el coronavirus. Cuando se dice de que había esta ley para que los empleadores o los empresarios pudieran suspender a sus trabajadores, pues inmediatamente los empleadores de trabajadoras domésticas
no, ellas no estaban en la lista, pero ellas sí inmediatamente las despidieron, las mandaron a descanso, las engañaron, no les dieron ninguna carta, muchas estaban sin contrato de trabajo y les dijeron, las vamos a llamar a segunda orden a ver qué pasa, y simplemente no les contestan las llamadas, las han dejado desempleadas, sin ningún apoyo económico. Algunas, las que estaban aseguradas, a lo único que pudieron alcanzar fue a retirar su fondo de capitalización, y otras pues se han quedado definitivamente sin nada, sin cómo pagar un alquiler, sin cómo alimentar a sus hijos, y de eso pues venimos que cada día en más decadencia. ¿Qué significa o por qué es importante estar organizadas? Porque la trabajadora doméstica remunerada es el sector privado, ¿no? Es parte del sector privado, y justamente hace un rato decíamos que cuesta mucho organizarse en el sector privado. ¿Por qué es importante que una persona trabajadora del sector privado logre estar organizada, en el caso de ustedes, con una asociación? ¿Qué significa Astradomes para ellas, verdad? Por ejemplo, imagínense que si una persona, de hecho, una persona sola va y pide o reclama sus derechos, la verdad es que no le escuchan, mientras que ya una asociación, ya nos hemos visto en el caso de que tenemos compañeras que van y se presentan a algún lugar, puede ser, pongámosle, llámese Ministerio del Trabajo, a poner una denuncia, y simplemente pues no son escuchadas, o van con ese temor. De hecho, ya ellas van con ese temor de que no van a ser bien atendidas, entonces por su mismo temor no saben explicarse o expresarse de que cuáles son sus condiciones. Entonces, en el momento que se paran en una ventanilla y le preguntan cuál fue su salario, pongamos 230,000 colones, por decirlo así, pero no le preguntan a estas compañeras cuántas horas trabajaron, solo les dicen, están por encima del mínimo. El Ministerio de Trabajo. Por decirlo así, el Ajá. Ministerio del Trabajo, ¿verdad? Entonces le dice, pero si está por encima del mínimo, ¿por qué venís a reclamar? O sea, pero no le están preguntando cuántas horas está trabajando en esa casa, cuál es la labor que está haciendo en esa casa, porque muchas veces a muchas compañeras la mandan hasta bañar un perro, a lavar un carro, que eso no va en el trabajo doméstico. Entonces son cosas de que ya las compañeras se regresan de nuevo para donde nosotras y nos dicen, pero es que no me atendieron, me dijeron que de por sí, o sea, si estoy ganando por encima del salario mínimo, que qué es lo que ando reclamando. Entonces nosotras muchas veces nos ha tocado acompañarla hasta la ventanilla y hacerle primero como una bitácora. Yo trabajé tantas horas, tantos días a la semana, entonces por semana yo tenía, pongámosle 20 horas extras. Entonces sí ganaba 30,000 colones más, pero eso no viene a evaluar mi trabajo contra lo que me pagaban de más. Entonces eso es lo que a ellas pues les garantiza de que si están afiliadas a la Asociación de Trabajadoras Domésticas, nosotros les damos acompañamiento, bien sea en la Caja Costarricense del Seguro Social, bien sea en el Ministerio del Trabajo, o hasta con los mismos empleadores, porque muchos empleadores les dicen a ellas que les den el número de teléfono, bien sea de la asociación o muchas veces hasta el personal. ¿Por qué? Porque ellas, claro, comienzan a decirle cosas a las compañeras que tal vez ya no están como muy informadas, mientras que si ya una empleadora llega y me dice a mí, pues yo sé perfectamente bien, sé que puedo contestarle. Entonces, esto a las compañeras pues las hace sentirse un poco respaldadas. Organización, ¿verdad? Sentirse acuerpada, saber que no estamos solos o solas, tanto si es funcionario público como si es una persona trabajadora del sector privado. Y en el sector privado, que es todavía más difícil, todavía es más importante sentirse acuerpadas. En algún momento hablaba yo con algunas compañeras de Astradomes que nos contaban lo importante que era conocer los derechos, lo importante que era saber que no era la única a la que le estaban pasando cosas duras. Organizarse tiene muchos aspectos positivos y por eso es fundamental. Pero además acá queremos hoy conversar con dos sectores más, porque realmente es importante escuchar realidades tan diferentes para sensibilizarse un poquito, ¿verdad? ¿Qué significa ser solidarios y solidarias en la práctica? Significa conocer estas realidades y decir, mira, vos sabes que yo fui criada tal vez en un hogar
que había una persona trabajadora doméstica y nunca nos hicimos la pregunta de si había que asegurarse. Para eso son estos espacios, para sensibilizarnos. La solidaridad implica apoyar a las personas trabajadoras, públicos y privados. No somos enemigos. Pasemos a escuchar a dos personas más. Don Dionisio Cabal, del sector cultura, y Ana Laura Román, microempresaria costarricense de Heredia. Don Dionisio, ¿cómo ha sido la experiencia de la pandemia para el sector cultura? Las condiciones laborales, ¿cómo podemos mejorar y apoyar a este sector en Costa Rica? Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias. Voy a tratar de resumir algo que es un asunto un tanto complejo. Decir muy rápidamente que el sector cultural arrastra de larga data problemas sí, que son crónicos de carácter estructural. Vamos a decir que de unos años para acá el trabajo artístico, cultural y comercial tiene tendencia a la pauperización. Es decir, hay algunas pocas excepciones de gente que goza de subsidios, de patrocinios, casi de manera permanente, pero son las excepciones. El grueso de los artistas del sector cultural, por ejemplo, tiene una vida azarosa que obliga a convertir a la gran mayoría de los artistas en una especie de diletantes, no siéndolo, personas que tienen que tener 2 y 3 trabajos, 2 y 3 actividades, a pesar de haber escogido profesionalmente la opción de alguna de las disciplinas artísticas. Podemos incluir en este criterio la danza, la música, la plástica, la escritura o literatura, el cine, etc. Tenemos además una sociedad consumista que pues, sustituye pues, costumbres por hábitos, sustituye valores por aspiraciones básicamente materiales. Entonces, esto tiene reflejo en los medios de comunicación, donde lo normal es encontrar la promoción de asuntos absolutamente frívolos y vacuos, que son los que pasan a primera escena, que maleducan al público en televisión, en radio e incluso en la prensa, ¿no? Noticias insulsas, donde se ubica como importante algo que no es trascendente desde el punto de vista estético, desde el punto de vista del aporte a la cultura. Entonces, vamos a ver reflejado también cómo, por ejemplo, en la infraestructura para la cultura hay unos costos que no discriminan con claridad, que por años no han discriminado, que es un esfuerzo de un sector o de unos elementos artísticos nacionales con una determinada realidad. Digamos, hay costos que son los mismos para todo el mundo, es decir, para quien tiene dinero y no tiene dinero, para quien produce basura y para quien produce pues, elementos trascendentes en la estética. Es decir, el mercado ha entrado a regir, el mercado y la economía han sustituido a la política en términos generales en esta sociedad, y para los artistas esto ha venido a ser catastrófico. Si sumamos a esto que hay cierto repelús, cierta resistencia a organizarse críticamente en asociaciones gremiales, ojalá de carácter sindical, cuando vemos que las tendencias que impulsa el mercado calan en la conciencia o en el pensamiento de muchos artistas, vemos que no logramos un consenso a nivel nacional que defina qué cosa es prioritaria. Tenemos un Ministerio de Cultura que por décadas ha venido realizando algunas cosas que son buenas, que son positivas, no se puede negar, pero que podríamos sustituir su nombre por el de Ministerio de Fomento de las Artes, porque un Ministerio de Cultura es otra cosa. José Martí decía que el conocimiento y la ponderación de los elementos de la cultura popular es, y lo ponía con mayúscula, arte de gobierno. Bueno, nosotros hemos estado en ese sentido
bastante desgobernados. Es decir, un ministerio que tendría que ir contracorriente, que tendría que, con todos sus insumos, pocos o muchos, enfrentar con coraje, con convicción, las tendencias de la sociedad de consumo, muchas veces suscribe esas tendencias. Todavía estoy viendo el Teatro Nacional orlado por símbolos de una famosa gaseosa mundial, ¿no? Y a la directora de ese teatro justificar este tipo de cosas. Bueno, vamos a lo concreto ahora. Sí, de ese mundo de donde estamos instalados, actores, artistas, pintores, literatos, venimos al fenómeno, a la coyuntura de la pandemia. Fíjense que antes de la pandemia había músicos de orquesta que ganaban 5,000 colones la hora. Es decir, tenían que tener mucho trabajo a lo largo del mes para redondearse una especie de salario que fuera decente. Estos músicos hoy están sencillamente en la calle, literalmente, pues estarán vendiendo periódicos o vendiendo mangos o pintando casas o lavando carros. Todo, por supuesto, muy honorable, pero ya no pueden vivir de esta actividad que de por sí estaba bastante pauperizada. Yo podría, por la larga data del Grupo Cantares al que pertenecí, comparar los precios de nuestro trabajo artístico musical, y yo no soy del ámbito comercial, en el año 2000, comparándolo con los precios que hoy, en el 2020, se están cobrando, nos damos cuenta de que el valor del trabajo del artista ha caído bastante. Viene esta pandemia, se cierran los lugares alternativos que los artistas han tenido que impulsar, es decir, hemos tenido que buscar los bares, algunos restaurantes como lugares alternativos porque los costos de las salas, porque el costo de promocionar en un periódico, en una radio, una actividad es sencillamente impagable, prohibitivo. Hemos tenido pues que renunciar ahora a esos pocos espacios o muchos espacios, dependiendo de si sos o no sos músico comercial, pues para quedarnos en la casa intentando hacer actividades con la fórmula de la virtualidad cibernética. Es muy duro. Es decir, hay algunas iniciativas importantes, inteligentes, sin duda hermosas y decorosas de parte de muchos artistas, pero el grueso de los músicos, por ejemplo, no estoy hablando solo de los músicos, y yo sé que esto puede extenderse, de hecho se extiende a las otras artes. El grueso de los músicos de entretenimiento que conformaban orquestas de baile, grupos de animación, pop, etcétera, sencillamente están sin trabajo. Entonces, al salir de esta pandemia, todos estamos haciendo distintos cálculos, no tenemos un horizonte claro de cuánto costará recuperar el valor del trabajo, porque la gente que nos contrata, va a plantear que ya no se puede pagar lo mismo, o sea, que se va a pagar todavía menos de lo que estaban cobrando los músicos antes de la pandemia. Y no va a haber opciones, muchos tendrán que aceptar esas condiciones. Creo que la pandemia ha ayudado a develar para quienes han tenido en este sector, pues, ojo crítico, las tremendas falencias que ya de por sí arrastrábamos. Los músicos, los teatreros, la gente de la danza tendrá que seguirse reinventando y poniendo una altísima cuota de sacrificio personal para que las actividades prosigan. Cosa que sin duda ocurrirá, la humanidad no puede vivir sin las artes. Pero la gran lección que nos deja esta pandemia es que los artistas de todo ámbito, de toda condición, de todo tipo, tienen que buscar la gremialización, es decir, el poner en claro que en las reglas del juego de esta sociedad en el campo económico, los artistas también somos responsables de no habernos sabido unir y plantear, pues, reivindicativamente todo aquello a lo que tenemos derecho.
gracias, don Dionisio. Y me voy a quedar con una frase que nos presentaba hace un rato Dionisio, y decía, hay que recuperar el valor del trabajo. Yo creo que esa es una de las lecciones de la pandemia. Durante mucho tiempo hemos menospreciado el valor de una cantidad enorme de trabajos que se hacen en el sector privado, muy mal pagados, en muy malas condiciones, y que implica reinventarnos, no solo quienes participan de esos sectores, sino por sobre todo las políticas públicas tienen que reinventarse para que esos sectores sean incluidos, para que sean sectores con mejores condiciones. Y las familias costarricenses tenemos también que por ahí recordar que la solidaridad, recalco, implica también reinventarnos nosotros y nosotras, ¿verdad? Acabamos de hablar de dos sectores que normalmente como que no estamos tan acostumbrados a reconocer el enorme valor de trabajo que implican, y es trabajo y debe ser pagado como tal. Pero ahora vamos a hablar con un sector más, porque hasta el momento hemos conversado sobre el sector público que se ha ido deteriorando, la persona trabajadora en el sector público, la mujer trabajadora del servicio doméstico remunerado que hace años tiene problemas en nuestro país, el sector cultural que hace rato también que vive condiciones muy precarizadas. Pero también en el modelo en el que estamos nos han dicho, bueno, póngase un negocio. ¿Cómo es ponerse un negocio propio en Costa Rica realmente? ¿Qué significa empezar de cero una cafetería, ser su jefe y su propio trabajador y trabajadora desde cero, desde un inicio, enfrentar las condiciones de mercado, enfrentar un Estado que no necesariamente te apoya lo que debería? ¿Cómo es pasar la pandemia para una persona emprendedora local costarricense de Heredia, Ana Laura, que tiene una cafetería allá en Barba? Ana Laura, cuéntenos, ¿cómo ha sido esa forma de reinventarse desde un negocio propio empezado de cero y de repente el coronavirus? Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, claro. Sí, ¿me oyen? Sí. Sí, dale. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación a toda la familia APSE. Yo vengo de familia educadora, así que siempre he entendido la importancia de la organización sindical. Les hablo desde acá, desde Barba de Heredia. Esto que tienen atrás es parte de la cafetería. Es un proyecto que se llama Barbac Café y Tradición. Es un proyecto que iniciamos en enero 2019. Es una cafetería de especialidad. Ese término de cafetería de especialidad lo que evoca es que nosotros vendemos café costarricense directo de microbeneficios que ha sido testeado como café de especialidad. Y además de eso se llama Café y Tradición porque es un homenaje a la tradición barbeña de las máscaras y todo lo que eso ha implicado para este hermoso pueblo. Como les comenté, esto empezó en enero del año anterior. Hemos sorteado 2 años muy complejos. El primer año pues tuvimos la suerte de encontrarnos con todo lo que implicó el proyecto fiscal y lo que implicaba también en las finanzas de un pequeño negocio como este es un micronegocio, un negocio familiar. Sorteamos ese primer reto con mucha incertidumbre y sin embargo, bueno, la gente respondió positivamente al proyecto. Y eso nos permitió continuar en el 2019 y acabar el año muy agradecidos por ese apoyo. Y pues bueno, iniciamos este año con mucha alegría porque además teníamos la suerte de que se nos había anunciado que para abril de este año, del 2020, íbamos a tener el Festival Nacional de las Artes aquí en el pueblo de Barba. Y pues bueno, eso estaba planeado para abril, ¿verdad? Así que en cosa de un mes pasamos de estar planeando una agenda cultural. El espacio además, como lo comentó Dionisio, se ha convertido en un espacio también para que muchos artistas puedan poner en vitrina su trabajo. Y pues bueno, tuvimos que cancelarlo todo y cerrar. Estuvimos cerrados un mes, completamente cerrados, en una incertidumbre que ni les cuento, ¿verdad? En mi caso es mi único ingreso. Yo tengo a cargo además otras responsabilidades, más las que ya tiene cualquier otro negocio, ¿no? La patente, bueno, cualquier negocio que sea formal y que se plantee la formalidad tiene que sortearla, la patente, la caja, Hacienda, los costos de alquiler, los recibos, todo lo demás. Además, ese es un negocio que desde entrada se planteó ser un punto de encuentro
con un montón más de emprendimientos. En este momento hemos conectado alrededor de 30 emprendimientos de distinto tipo, ya sea en proveeduría o en un espacio que tenemos que se denomina el mercadito, y ellos también están ligados totalmente a los ingresos que nosotros generamos. Entonces, bueno, la incertidumbre fue muy difícil, la pasamos muy mal, no sabíamos si íbamos a volver a abrir, era la verdad, y así, bueno, se le hizo saber a todas las personas que están implicadas en el proyecto. Y pues bueno, nos tocó negociar, ¿verdad? Reinventarnos. Encontramos también, y debo decirlo, con mucha solidaridad en el sector, los microempresarios, que sabemos lo que cuesta tener un proyecto de cualquier índole en este país. Nos unimos, yo encontré un espacio muy solidario que se denomina Un Café para Seguir. Es una iniciativa sin fines de lucro que surgió para unir entre varias cafeterías y bueno, tuvimos la oportunidad de conversar sobre lo que estaba aconteciendo y unirnos y plantear una propuesta que ahora es un sitio web donde pueden conseguir productos que se llama así Un Café para Seguir. Eso por mencionar una, pero hubo un montón de muestras de solidaridad maravillosas que hacen que el proyecto hoy esté empezando a dar nuevos pasos. Yo le llamo también pequeños rayos de luz, porque necesitamos esperanza para seguir. Hay que hacer un agradecimiento especial, y cada negocio lo sabe, a la clientela, ¿verdad? A su fidelidad, y hay que decirlo, mucha de esa clientela viene y le da sentido a este negocio porque tiene un trabajo, ¿verdad? Los pequeños negocios dependemos de personas que tienen un ingreso, y si ese ingreso se ve afectado, nosotros también nos vemos afectados, entre ellos una parte muy importante de trabajadores del sector público, por lo que no nos hace ningún sentido, por lo menos a mí personalmente, en ninguna de estas propuestas, ¿verdad?, de afectar al sector público para tratar de rescatar al sector privado. Yo no sé a quién le favorecerá eso, pero a nosotros los pequeños empresarios no. Y entonces, bueno, ahora estamos dando pasitos, empezando a implementar nuevas experiencias para el cliente, para que vuelva al lugar o para ir a su casa en cualquiera de las dos versiones, con mucha incertidumbre porque no sabemos si esto vuelve a tener alguna crisis, que tenemos que volver a cerrar, pero bueno, esperamos que no sea así, que el país con su seguridad social, que ya demostró ser especial en el mundo y en América Latina, nos va a dar una lección y nos va a dar aire para que todas las personas podamos transitar de nuevo por este país. Y además creo que también ha sido un buen espacio como para que las personas puedan entender que detrás de cada negocio hay una familia, hay una persona o hay varias personas, y que entonces cuando consumimos localmente estamos haciendo la diferencia. Entonces también es un llamado final a que las personas que tienen un salario y que aún pueden consumir en negocios como este y como otros, siempre opten por lo local, porque las formas en que eso se encadena no tienen comparación a lo que serían otros negocios transnacionales que pues terminan en otros lugares las ganancias. Entonces, bueno, yo espero también que esto nos sirva como de lección de lo importante de tener un Estado fuerte, y también espero que el café pues vuelva a la normalidad y que ojalá más pronto que tarde estemos recibiendo de nuevo acá a nuestros compañeros y compañeras del sector cultura y a todas las personas interesadas en apoyar pequeños negocios. Bueno, pero ¿qué acciones tomar ante este escenario? Nos decía Mauricio al puro inicio, aquí lo que ha habido es un modelo desde hace rato que conduce a la informalidad, a la precarización, a la terciarización. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué recomendaciones podemos dar? ¿Qué hace falta? Porque después del coronavirus tenemos que hablar de la calidad del trabajo, no basta hablar de cantidades. Mauricio, recomendaciones y comentarios sobre la agenda de gobierno y sobre agendas alternativas o propuestas que hagan falta. Quiero felicitar el desarrollo de este programa porque realmente está muy bien pensado, muy bien estructurado y muy conmovedor los testimonios. Les felicito. Gracias. Porque realmente permite hilvanar algunas cosas. Vamos a ver,
realmente es muy importante exigirle al Estado, a las políticas públicas y a los interlocutores políticos un cambio de rumbo. Eso es esencial, hay que hacerlo y hay que seguir peleando por eso. Pero realmente estamos en una situación muy complicada porque la calidad de la interlocución política que tenemos en este momento, llámese Partido Acción Ciudadana, llámese PUS, llámese Partido Liberación Nacional, llámese partidos cristianos y demás, son partidos a los que en realidad no les interesa nada de esto. Han asumido una agenda claramente neoliberal que nos llevaba por la senda que dijimos al inicio, de informalización, de desempleo, de precarización laboral, de concentración de la riqueza, de desigualdad y demás, y la siguen impulsando inclusive el día de hoy. Entonces, claro, ante esa realidad habría que decir dos o tres cosas. La primera es que dentro de lo trágico que ha sido y los testimonios de hoy, muchos otros que uno podría sumar, que ha generado esta situación de la pandemia, una de las cosas más potentes es que se ha deslegitimado de manera estructural toda esa hegemonía económica y política que nos habían vendido desde los 90 para acá, ¿verdad? Eso claramente es insuficiente y nos ha reventado en la cara a todos, se ha hecho evidente de que no podemos ni debemos éticamente volver a lo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, como bien plantea Sofía, ¿para dónde? Y yo quiero retomar dos elementos que, si ustedes ven, son como comunes denominadores en el programa de hoy. Hay un primer elemento que tiene que ver con el quién y otro que tiene que ver con el qué. Esto no se hace solo. Es decir, no alcanza ir a votar cada 4 años y esperar que esos partidos políticos vengan y nos resuelvan. Sobre todo en esta coyuntura donde claramente están poco interesados por cambiar el modelo, sino que están interesados en ponerle una curita o peor aún profundizarlo. Entonces, algo que ha quedado clave acá es que nosotros necesitamos la articulación de una manera muy potente de un nuevo sujeto político. Y cuando hablo de un sujeto político, no estoy hablando de un sujeto político electoral. Esos son otros 100 pesos. No, de una articulación de sujeto político que en ese hilván que se ha vislumbrado hoy acá en este programa, nos permita rearticularnos, nos permite rearticular las regiones con la gran área metropolitana, permite rearticular lo público con lo privado, los sindicatos del sector público con los sindicatos del sector privado, la gente que está en la informalidad. Es decir, todos ellos pertenecemos a un mismo sujeto político, pero que no está consolidado, y ese sujeto político se llama la clase trabajadora. Si nosotros entendemos que la bronca no es entre nosotros, entre lo público y lo privado, entre los taxis rojos y Uber, entre el sector de la región de Guanacaste versus la de Limón, no, que somos clase trabajadora y que aquí hay algunos que están haciendo clavos de oro a nuestra costa, entonces eso nos permitiría, y esta pandemia nos ha permitido volvernos a ver y reconocernos. Y yo quiero señalar algo aquí con toda la vehemencia posible. A mí me parece que APSE, que ANEP, que ANDE, que el SEC, que UNDECA, que los sindicatos más grandes y potentes de este país tienen una responsabilidad. Y yo me siento parte de ellos. Ojo. Esa responsabilidad, ¿cuál es? Es, si bien es cierto, seguir velando por sus intereses y sus agendas particulares en sus lugares de trabajo, unir esfuerzo en la construcción de ese sujeto colectivo, que es el sujeto que tiene que ser constructor de su propia vida, de su propio cambio, ¿verdad? Y en esa construcción es una construcción que se debe hacer desde abajo, desde la gente, donde puede estar y debe estar Ana Laura, donde debe estar doña Carmen, donde debe estar Dionisio, donde deben estar los productores agrícolas que producen la comida que nos permiten la vida, ¿verdad? Donde deben estar los servicios fundamentales, los servicios públicos, etcétera, etcétera,
que somos ese gran nosotros, ese sujeto colectivo. Y entonces ahí hay varias líneas que nos permitiría, en esta situación que nos ha esclarecido que ese discurso que nos mencionaba Denis al inicio, de deslegitimación de lo público, hay que desterrarlo y hay que dejar lo que esta situación nos ha dado y nos ha hecho evidente, que es la centralidad del servicio público y por lo tanto la centralidad del empleo público. No solo en términos de la calidad y la necesidad de esos servicios públicos, sino, como bien se mencionaba, en términos de la capacidad de consumo, sobre todo a nivel local, que tienen los empleados y las empleadas públicas. Entonces, a mí me parece que vinculando servicio público con soberanía alimentaria, ese ingreso básico universal que le debemos garantizar a todas las personas, y además la sostenibilidad ambiental, nos dan como como un hilo conductor, una columna vertebral que está en el interés de la clase trabajadora. Si nosotros construimos, y construimos no a nivel de cúpulas, las cúpulas tienen que participar, pero si las cúpulas quieren estar a la altura de las cúpulas de las organizaciones de todo tipo, quieren estar a la altura, tienen que generar procesos de construcción de grandes acuerdos a partir de lo local, a partir de lo que se está viviendo en Barba o de lo que se está viviendo en Medio Queso o en Los Chiles o en Duacarí, para los efectos, ¿verdad? A partir de esa construcción, sumando lo que las organizaciones podemos hacer, podemos empezar a construir un sujeto colectivo a partir de esta visión que lo que representa son nuestras necesidades más básicas que han quedado latentes acá. Y un segundo, así que ahí hay una primera propuesta que es poner toda la carne en el asador. Esto es un pedido muy especial para los sindicatos del sector público. Poner toda la carne en el asador en la construcción de su sujeto colectivo que sea el artífice de su propio futuro, ¿verdad? Y que eso hay que construirlo en diversidad desde abajo, número uno. Y número dos, es que además de estos elementos, nosotros tenemos que repensar la forma en cómo construimos la laboralidad, los derechos de las personas a partir de lo que normalmente se ha venido reconociendo como las cadenas de valor. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que normalmente en las cadenas de valor, tomen ustedes cualquier ejemplo, tomen ustedes la piña, por ejemplo, desde el momento en que los piñeros tienen un trabajo re mal pagado, en condiciones terribles y demás, y el momento en que el europeo o el gringo o a nivel local se come la piña y bota la corona a la basura, ahí hay un montón de eslabones de la cadena. Si usted quita uno de esos eslabones, el proceso productivo se para. Pero nosotros hemos venido pensando los derechos de los eslabones, así sea lo público o lo privado. En lo público pasa exactamente igual. Por ejemplo, cuando usted tiene, tomemos una universidad como la universidad en la que yo trabajo, la Universidad de Costa Rica, con procesos de subcontratación de trabajadoras que realizan un trabajo misceláneo, pero que están en una condición completamente distinta a las condiciones de los mismos trabajadores que laboran para la Universidad de Costa Rica haciendo funciones similares, estamos pensando los eslabones de la cadena, en este caso, la cadena de producción de un valor que es la generación de conocimiento, de investigación y de docencia, de una manera desenganchada. Lo mismo aplicaría para el Ministerio de Educación Pública o cualquier otra institución pública. Entonces, de nuevo, tenemos que repensar los derechos, incluida la negociación colectiva para sumar, para que los más fuertes y los más potentes, que sindicalmente hablando son los sindicatos del sector público, no sencillamente denuncien y le reclamen al sector público, sino que generemos una negociación colectiva y una generación de derechos que moje a todo el mundo y jale a todo el mundo. Es decir, nosotros no podemos seguir pensando cómo nos estructuraron el modelo. Correcto. Los derechos laborales del sector privado por un lado, los del público por un lado, y además separados en los distintos eslabones. Entonces nosotros podemos, dentro de la lógica de construcción de ese sujeto colectivo, de ese nuevo sujeto político, para construir una nueva lógica, construir una nueva hegemonía en función de nuestras necesidades, debemos
pensar y construir, y eso está en nuestras manos. No necesitamos necesariamente un cambio legal. Genial si viene y lo tenemos que impulsar, pero eso está en nuestras manos. Cómo nosotros negociamos condiciones de trabajo, por ejemplo, de las empresas que contratan y le venden su producción y sus bienes y servicios al MEP, y cómo nosotros en la negociación colectiva del MEP no debería ser exclusivamente una negociación colectiva del MEP, sino de todos aquellos públicos y privados que se articulan en una sola cadena de producción. Igual en los procesos productivos en particular. Tome usted el café, bueno, usted tiene que vincular a los exportadores y a los recolectores de café, si no, no tiene la cadena de valor. Entonces ahí hay dos ámbitos donde nosotros podemos ser artífices de nuestro propio destino y no estar esperando a que los partidos políticos pasen una ley para satisfacer estas necesidades. Doña Carmen, ¿qué opiniones tiene usted sobre la agenda que se viene encima? ¿Cómo podemos hacer como sociedad, como familias, el gobierno, la Asamblea Legislativa, cómo mejorar las condiciones de ese sector privado que está en dificultades tan fuertes, particularmente hablando de las trabajadoras domésticas en Costa Rica? Si bien es cierto, nosotras tenemos legislación, tenemos leyes, sabemos que tenemos derechos, pero lo que hemos venido exigiendo, porque no lo estamos pidiendo, lo estamos exigiendo porque son nuestros derechos, es que se hagan campañas, porque las campañas son las que hacen visibilizar nuestros derechos. Muchas personas los desconocen y estoy de acuerdo. No todas necesariamente tenemos que conocer todas las leyes y las legislaciones que existen en el país, pero si existen campañas donde estas campañas divulgan los derechos que tenemos cada una de las personas, entonces pues ya no va a haber persona que va a decir, pues yo no conocía tus derechos, por eso te los estoy estropeando. Entonces nosotros lo que hemos venido exigiendo es que estas campañas se hagan para que se dé a conocer que sí es cierto, tenemos la legislación, tenemos las leyes y todo lo demás, pero en la realidad no nos las están respetando. Entonces nosotros lo que estamos exigiendo son estas campañas, que de hecho ya estamos trabajando en ellas, para que ahora con el COVID pues ya vengan como con un poco más socializadas, más como al buen vivir de todas las personas. Igual como nos pudo llegar este virus a las trabajadoras domésticas, igual les puede llegar a los empleadores. No necesariamente tenemos que ver a las trabajadoras domésticas como menos cosa. Si son las personas que están cuidando a su familia, ¿por qué no cuidar de las trabajadoras domésticas también? Entonces nosotros hemos puesto un lema: cuida a quien te cuida. El buen vivir y la solidaridad. ¿Por qué? Porque si yo voy a cuidar de los hijos, de los adultos mayores en una casa, ¿por qué esa familia no va a cuidar de mí? Si yo tomo, el virus me agarra a mí o yo me contagio, igual yo puedo llegar a contagiar a esa familia. Entonces, cuida a quien te cuida. Sí. Bueno, y hablando de esas campañas comunicativas, hasta donde yo entiendo, hace un par de años la Caja reformó el reglamento para asegurar a las mujeres trabajadoras, en general a las personas trabajadoras del servicio doméstico remunerado, y la gente casi no conoce, ¿verdad? Que hubo esa reforma, que ahora es más sencillo, que inclusive pesa menos en el bolsillo del empleador. Y entonces, pues bueno, aprovechar un poco y contarle a quienes nos están viendo que por ahí se metan en la página de la Caja y averigüen el nuevo reglamento. Es súper fácil, ahora hay una aplicación y toda la cosa, mucho más amena, para que averigüemos que los costos de poder asegurar a las trabajadoras domésticas pues ya no son los de antes, son un poquito menos pesados y es más fácil la cosa. Un poco de solidaridad en medio de esto, ¿no? Ahora ese seguro es por medio tiempo y por horas.
Entonces, si yo trabajo medio tiempo, no es como antes. Yo trabajaba 1 hora, 2 horas y siempre al empleador le venía saliendo de unos 80,000 colones el costo para asegurarme. Si hoy yo gano 100,000 colones, por decirlo así, medio tiempo, entonces mi empleador lo más que puede pagar son 30,000 colones y de esos 30,000 colones el 9% me toca a mí. Entonces, si ahora los empleadores no nos aseguran, es porque la verdad no quieren, no es porque el costo, la verdad, hemos llegado, hemos luchado y hemos podido bajar los costos, porque ha sido una lucha de Astradomes desde hace 30 años. Bueno, y vamos a irnos a la última parte de este programa con una idea o un mensaje que proviene de una discusión internacional, como para que veamos por dónde anda la cosa fuera de Costa Rica, porque mientras aquí estamos discutiendo que no importa cómo se genere el trabajo, aunque a nadie le paguen el salario mínimo ni la seguridad social, en otras partes del mundo las organizaciones de las personas trabajadoras ya han recomendado agendas alternativas, ya han hecho propuestas alternativas. Pasamos a ver la cápsula 4, la última cápsula de este programa, para hacer los comentarios finales sobre esas agendas alternativas que casi no se escuchan aquí en Costa Rica, pero que en otras partes del mundo ya se están hablando. Las respuestas a esta crisis atípica no pueden ser respuestas típicas de un modelo que hay fracasado. Fracasó, hay una crisis del sistema económico neoliberal, fracasó la política del Estado mínimo, las privatizaciones de los servicios públicos, fracasó tratar la salud como una mercancía. Para la CCA, las respuestas tienen que tener como 3 caracteres, y como habló Guy Heider. Una primera medida de urgência y emergencia, después mediano y a largo plazo. En urgência y emergencia no hay ninguna duda. Hay que garantizar la vida de las personas. La CCA sigue de manera muy atenta a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para el aislamiento social. Condenamos de manera muy vehemente gobiernos y empresas que en nombre de la economía ponen en riesgo los trabajadores y las trabajadoras y nuestra población cuando no orientan el aislamiento social. Defendemos el atendimiento a la salud, testes masivos, a reconvenção da indústria para equipos hospitalares como respiradores e outros insumos, garantia da alimentação, de artículos de higiene, uma renta básica mínima para os setores mais vulneráveis, aqueles que vivem em situações de calle, que não têm salário, os ambulantes e etc. Do ponto de vista econômico, creio que para responder à crise há que abandonar o paradigma neoliberal, há que ter uma intervenção do Estado neste momento, basados em princípios democráticos, com consulta, com diálogo, com negociação. Bueno, escuchábamos un poco propuestas alternativas en otras partes del mundo. Ese que nos hablaba es nada más y nada menos que el secretario general de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. Por ahí un poquito portuñol porque es brasileño, pero nos hablaba de diferentes cosas que se pueden hacer. En un minuto de cierre, doña Saray, Denis, doña Carmen y Mauricio, alternativas para la Costa Rica después del coronavirus. Sí, bueno, luego de ver este video, ¿verdad?, de lo que está sucediendo en otros países, ¿verdad?, las alternativas que tienen, ¿verdad?, para enfrentar esta crisis, aquí tocan algo muy importante que lo discutíamos en el programa anterior, y es la apertura de mesas de diálogo, ¿verdad?, en lo que es la construcción de alternativas, y no simplemente que esas vengan del sector. Entonces aquí en este video podíamos notar, ¿verdad?, que hay alternativas, y esas deben ser construidas por los diferentes sectores. En cambio acá, por ejemplo, en este país, ¿verdad?, en Costa Rica, estamos viendo, y es preocupante, cómo se ha aprovechado, por ejemplo, esta situación de COVID para tratar de impulsar agendas desde los grupos de grandes intereses económicos empresariales con el objetivo de debilitar lo que son derechos laborales, código de trabajo. Y dentro de ellas tenemos, por ejemplo, lo que es la flexibilidad laboral, ¿verdad? Flexibilidad laboral, que es un tema que no es nuevo. Es un tema que ha estado en la discusión o se ha estado tratando de impulsar hace tiempos, pero vemos que en este contexto ha adquirido más importancia y ha tratado de ser más vendido, por decirlo de alguna manera, especialmente por los medios de comunicación, quienes lo han tratado de introducir en la gente como algo muy atractivo, ¿verdad? Trabajar unos días, por ejemplo, y otros de descanso, ¿verdad? Y el otro día comentábamos el caso del sectores, ¿verdad?, que están con mucho endeudamiento, que podían aprovechar esta situación más bien para buscar otro trabajo. Entonces ahí estamos hablando que el periodo de descanso de la persona no se
no se tendría, y lo cual podría tener hasta grandes problemas de salud, ¿verdad?, en lo que es la parte del trabajador. Mauricio, flexibilidad laboral, un comentario final sobre este tema en un minutito. Bueno, aprovecho para decir dos cosas. Uno, esa construcción que nosotros tenemos que hacer, que plantea Denis aquí con mesas de diálogo, para mí, tiene que tener una profundidad mayor, y ya lo hicimos. Por favor, recordemos lo que hicimos durante el combo y recordemos lo que hicimos contra el TLC. Fue la construcción desde lo local con sujetos diversos a partir de las necesidades concretas y que hizo tambalear la hegemonía. No nos olvidemos de eso y no sigamos tratando de hacer lo mismo. Dos, tenemos que generar redes alternativas de consumo no después del coronavirus. Tenemos que hacerlo ya. Yo desearía pensar que los sindicatos se articulen para apoyar el consumo local y el consumo asociativo desde lo agrícola, desde los servicios y demás. Y sin duda alguna, estos sectores que se articularon políticamente y empresarialmente están impulsando una agenda neoliberal que busca no solo debilitar derechos, sino busca atacar instituciones públicas que son claves y a los sindicatos. ¿Por qué? Porque son los principales y casi que los únicos actores de oposición en este momento. Y en esa línea, seguir profundizando más de lo mismo. La flexibilidad laboral en estas nuevas versiones es más de lo mismo, más de lo que nos estaba precarizando el trabajo, informalizándolo y deteriorando los derechos laborales. Todas las agendas que expresan flexibilidad laboral, sea la de empleo, el proyecto de ley de empleo público, o sea la de la flexibilización de jornada, son más de lo mismo que nos llevaba justo hacia el abismo. Y pareciera que estos actores, aunque vamos hacia el abismo, lo que quieren es acelerar y llevarnos más rápidamente hacia la profundización de las contradicciones. Importante eso último que decía Mauricio, hacia donde los actores hegemónicos y hasta el momento dominantes parece que quieren conducirnos, ¿no? Y sobre el tema de la flexibilidad laboral, que a veces nos suena un poquito bonita la palabra, que a lo mejor quien nos está viendo dice, bueno, pero ¿cuál es el problema? Que últimamente he trabajado un poco con esas flexibilidades y teletrabajo, ya, pero hay que leer la letra menuda de este tipo de temas, porque últimamente la flexibilidad laboral también puede implicar trabajar jueves, sábado, domingo y no ver a la familia nunca. Puede implicar no pagar horas extra, puede implicar un montón de cosas. La letra menuda de estas propuestas son de mucho cuidado. Un mensaje de cierre, doña Carmen. Que muchas veces igual nosotros decimos la flexibilidad laboral o el teletrabajo, que eso nos viene a implicar el doble de trabajo. Muchas veces a las trabajadoras domésticas o a las amas de casa están haciendo su trabajo desde su casa, pero ese trabajo se les ha duplicado más bien. Están haciendo el teletrabajo y están cuidando de su familia, están cuidando de sus hijos. Entonces tenemos que ver desde dónde verdaderamente nos es accesible poder aceptarlo o dónde más bien nos está perjudicando. Así es que para mí sería más bien un mensaje a las compañeras trabajadoras domésticas que nos estén viendo o que nos estén escuchando, que unidas hacemos la fuerza. Entre más estamos unidas, más nos vamos a hacer respetar. Así es que sería como buscarnos, unirnos y agarrar fuerzas y unirnos a todos los sindicatos grandes, que son los que también pues nosotros sobre ellos estamos sobre ese paraguas para poder hacernos respetar. La unión hace la fuerza. Trabajadores del sector público y privado pueden colaborarse y salir adelante en la nueva normalidad. Pero además ha dejado usted puesto sobre la mesa un temazo que va a necesitar algún otro programa, porque es qué implica para una ama de casa y para una mujer tener que hacer teletrabajo, ¿verdad? O en la flexibilización laboral, ¿quién te cuida al chiquito 14 horas? No, la cosa es diferenciada, puede haber discriminación y eso hay que plantearlo muy bien en estas medidas. Doña Saray, mensaje final desde la APSE. Bueno, esta noche hemos tenido diferentes aristas de la situación nacional, que no la escuchamos en todo lado, que no se escuchan, estas voces no se escuchan en otros lugares, ¿verdad? Solo escuchamos las que quieren que escuchemos. Es evidente de lo que han dicho, de lo que se ha dicho aquí, que tenemos que ponernos de acuerdo. Totalmente. Esta condición, esta situación compleja entre la situación que ya se venía dando de desempleo y de malas condiciones en este país y la situación del COVID, que es
es algo que nos afecta a todos, queramos o no, todos, tiene que llevarnos a tomar conciencia, tiene que llevarnos a todos los habitantes de este país, y tan feo que es decir sectores porque nos dividimos, ¿verdad? O sea, tiene que llevarnos a que de verdad nos sentemos y definamos, como decía Denis, y definamos qué hacer en conjunto, porque lo que nos estamos convirtiendo es en una lucha de partes, una lucha de sectores, y no estamos llevándolo a nada. En el caso de nosotros, las situaciones que tenemos en la Asamblea Legislativa, en donde insisten que cortando salarios es la solución, y en muchos países, leyendo y escuchando, hemos visto cómo esa no es la respuesta. Y la compañera Ana Laura lo dijo, ¿quiénes son los que vienen a comprarme aquí? ¿Verdad? Entonces, sería desde la APSE un llamado a los compañeros mismos a saber que ustedes son fuertes y que son valientes y que están al frente de esta condición, de esta situación, que debemos de seguir adelante y poner de nuestra parte. Y aquellos que tienen las posibilidades económicas, que también tienen que compartir eso con los demás. Correcto. No podemos seguir así. Correcto. Muchísimas gracias a quienes hoy nos acompañaron. A doña Carmen, que vino hasta acá, muchas gracias, doña Carmen. A Mauricio, que desde allá nos acompañó por Zoom. A Ana Laura, a Dionisio, que se conectaron ese ratito y nos platicaron de sus experiencias. Y bueno, a Denis y doña Saray, que como siempre nos acompañan acá para platicar de temas tremendamente complejos. La nueva normalidad tiene que ser fundamentada en la solidaridad, en la unión y en el buen vivir. Voy a tomar la palabra que dijo por ahí doña Carmen. Y en el buen vivir. No solo es más trabajo, es mejor trabajo. La Costa Rica después del coronavirus tiene que ser una Costa Rica en que las personas trabajadoras vivamos bien, vivamos tranquilas, podamos trabajar y que se nos pague como se debe por ese trabajo. Eso es todo lo que se pide acá. Es un tema de derechos humanos básicos. Esa debe ser la nueva Costa Rica. Acompáñenos en el siguiente programa desde la otra acera.